Voy a compartir aquí está. Listo, ya creo que ya deben de casi. Ahora sí, ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, súper. Vale, pues vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Por favor, Apocalipsis capítulo 11 directamente. Apocalipsis 11. Los dos testigos. Sumado a los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que ya vimos, habrá un par de personas que aparecen aquí en este libro o en el Apocalipsis, que no dice textual su nombre, pero que nosotros vamos a identificar. Para este periodo, recuerden que la iglesia ya fue arrebatada, ¿no? Dice la Biblia en el capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses habla de 3.5 años. 3.5 años, ¿no? En esos 3.5 años, posterior a esos 3.5 años de esto que menciona acá, empezará todo el periodo de la gran tribulación, ¿no? Por eso también lo vemos aquí. Y dice la Biblia, y daré justo en el periodo de la gran tribulación, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. A estos testigos, perdón, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hay algunas personas que dicen que son diferentes personajes de la Biblia. Por ejemplo, en Zacarías menciona dos olivos que hacen referencia a Zorobabel y a Josué, pero Zorobabel y Josué son quienes levantan uno de los templos, pero no son quienes cumplen las siguientes características. Se les menciona como los dos olivos en Zacarías, pero no tienen o no cumplen con las siguientes características, porque dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y algunos pueden interpretar que son Zorobabel y Josué. No Josué, el del tiempo de Moisés, sino el sacerdote Josué, que viene descrito en Zacarías. No son ellos porque ellos no cumplen con las siguientes características. ¿Cuáles son? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Las características que nos dices que salen fuego de su boca, devora a sus enemigos, si alguien les quiere hacer daño, mueren de la misma forma, tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo de su profecía, y poder sobre las aguas para convertir en sangre. Denme un segundo, por favor.
Listo. Estas características nos señalan a dos hombres específicamente en la Biblia. Algunos también podrían considerar que Enoc es parte de estos dos testigos. ¿Por qué Enoc? Porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo tomó y se lo llevó. Fue arrebatado Enoc. Y como hay una ley de vida y muerte, y como Enoc no ha muerto, pues entonces tendría que venir Enoc. ¿Quién es el otro personaje que podemos ver en la Biblia que fue arrebatado y que no murió? Elías, ¿no? Entonces Elías fue arrebatado y no murió. Y mucha gente dice, bueno, pues es Enoc y es Elías, porque ellos nunca murieron. Entonces, como dice que cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, entonces ellos, basado en esa ley de vida y muerte, tendrían que regresar para morir y entonces hacer todo el demás proceso. Pero no. Vamos a Malaquías, capítulo 4. Malaquías. Dios. Dice la Biblia, versículo 1 al 6. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice en el 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y luego el 5, he aquí yo os envío al profeta Elías. Y esto nos lleva justo a la referencia de decir, bueno, pues hombres que cierran, bueno, que los demás tienen que morir a causa de hacerles daño, hombres que puedan cerrar el cielo cuando está vigente la profecía y que por medio de sus vidas vienen pestes, vienen algunas pestes hacia el mundo. Entonces, podemos tomar como referencia, de acuerdo a lo que vimos, que son Moisés y Elías. Esta bestia que dice, cuando hayan acabado en el versículo 11 del capítulo, el versículo 7, perdón, del capítulo 11, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es el anticristo. Resucitaron y subieron nuevamente al cielo, y dice la Biblia que el segundo ay pasó y viene el tercero. Dice lo siguiente. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó,
Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dijeron, gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay, viene pronto. ¿En dónde cayó ese sismo? Bueno, ¿en dónde sucedió ese terremoto? ¿En dónde tembló? ¿En dónde se murieron esos 7,000? En Jerusalén. Porque dice que ahí donde fue crucificado Jesús, ahí fueron levantados, ahí mismo fueron matados, ahí fueron levantados y en aquel mismo momento, en ese lugar, se generó un gran terremoto, ahí mismo en Jerusalén. Y ahora sí, entramos al cierre de las trompetas, los juicios por medio de las trompetas, dice la Biblia. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, le damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Este versículo explica la preexistencia de Jesús. Hay unos versículos en la Biblia, en Mateo, si no mal recuerdo, que hablan acerca de la preexistencia de Jesús. Jesús, antes de nacer, Jesús ya existía. Antes de que Jesús naciera del vientre de María, la obra del Espíritu Santo, antes de que él naciera, Jesús ya existía. Entonces, este tipo de versículos nos ayudan a entender y a ver la preexistencia de Jesús. El que eres y que eras, y que has de venir, presente, pasado y futuro. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tomen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí se volverá a ver el arca del pacto, la que nadie sabe dónde quedó, a causa después de que entraron los babilonios, de que entraron diferentes reinos sobre Israel. Aquí se volverá a ver el arca del pacto. Y dice el siguiente, esta es la séptima trompeta, es decir, que aquí acaban los 7 juicios por medio de las trompetas, pero nos abre o nos permite entrar a un tiempo de más juicios, todavía más juicios sobre la tierra, pero hay un paréntesis donde nos hablará la Biblia de 2 temas, la mujer y el dragón y las 2 bestias. Cuando leamos ahorita estos primeros versículos del capítulo 12, léanlos con mucho entendimiento y ustedes me dicen a qué cosa que ustedes conocen se parece lo que describe el capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, ojo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El versículo 1, ¿a qué se parece? ¿A la Virgen María? A la Virgen María. ¿Se dan cuenta cómo describe? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí, ojo, una persona que cree en esta deidad, con D chiquita, podría decir, mira, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia tiene escrita a la que conocen como la Virgen María, pero no, porque solo es una figura. Recuerden que Apocalipsis tiene figuras interpretativas. Si estos versículos nosotros los interpretamos textualmente, podríamos pensar en eso. Pero si vamos nosotros a Génesis 37, vamos a Génesis 37. Génesis 37.
versículos del 9 al 11. José es vendido por sus hermanos. Dice, José soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El sol y la luna, sol es Jacob, la luna es Raquel, y las 11 estrellas, o las estrellas que se ven ahí, las 11 estrellas, son las 11 tribus de Judá, bueno, perdón, de las 11 tribus de Israel, pero sin José. José es la estrella 12, porque José es el que ve el sueño. Y José no se ve, pero dice que 11 se inclinaban hacia él. Entonces, la interpretación de esta visión que ve Juan en el cielo cuando dice, vi una mujer vestida del sol, Jacob, con la luna bajo sus pies, Raquel, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 11 tribus más José, o es la Virgen María, como así lo llaman, sino es la interpretación de este mismo sueño. ¿Por qué? Vean lo que dice. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este capítulo, nosotros debemos de cuidarlo mucho o de interpretarlo correctamente, porque acá ya es la primera vez que aparece el diablo. O sea, aquí ya aparece el diablo en la Biblia. Y este dragón, así como lo menciona, es el diablo. Ya vimos a una bestia, una de las bestias que sube del abismo en el capítulo anterior, y en un capítulo incluso anterior vimos al anticristo. Pero aquí específicamente el dragón hace referencia al diablo. Cuando vemos la figura de esta mujer con el sol y sus pies, es la persona o la figura de Israel. Israel es la interpretación de esto, porque de Jacob, de Raquel y de las 12 tribus, es que se genera todo el pueblo de Israel. Recuerden que se llamaba Jacob y Dios le cambia el nombre por Israel. Entonces, este capítulo, específicamente el capítulo 12, nos habla de una persecución que surgirá en contra de Israel. El diablo perseguirá a Israel por un tiempo específico, por estos 3.5 años, y los llevará y los va a oprimir y va a buscar la forma de poder aliarse con diferentes ejércitos para generar un ejército enorme y ponerlo a Israel contra las cuerdas. Dice la Biblia, también apareció otra señal en el cielo y hay aquí un dragón escarlata. Escarlata habla de su furor, que dice, tenía 7 cabezas, una perfección, 10 cuernos, y el cuerno recuerden que es poder. También aquí apareció un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, un poder delegado. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso quiere decir que traía a los ángeles que se llevó, todos esos ángeles que se arrastró. Todas aquellas estrellas que las menciona aquí son esos ángeles caídos que el diablo arrastró. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este capítulo también nos habla en 2 tiempos. Nos habla en el tiempo también de Jesús. En todo el contexto, desde que el pueblo de Israel es levantado, desde incluso antes, como el batallar del diablo constantemente
en contra de Israel por ser el pueblo de Dios. Y ahí después aparecemos nosotros como una siguiente suma al pueblo de Dios, los gentiles, y también el diablo sobre la iglesia. Pero el diablo ha estado peleado desde el inicio de Adán y Eva, peleado con el pueblo de Dios. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que se regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días hacen un aproximado de 3.5 años. Allá hemos hablado de este número de 3 años y medio, donde constantemente lo hemos visto tanto en Daniel como en Apocalipsis, que hace referencia a la mitad del periodo de los 7 años, que serán 3 años y medio de paz y 3 años y medio de completo desastre en la gran tribulación. Y dice aquí que la mujer huyó al desierto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto nos habla del tiempo atrás cuando el diablo se subleva contra Dios. No es como que muchas personas dicen, es que el diablo era el que orquestaba toda la alabanza. Eso no es cierto. Ya pasaron por la materia de adoración y según yo este tema lo tuvieron que haber visto. Si no, lo vemos en otra clase. Entonces, el diablo se subleva contra Dios y empieza esta batalla contra el ángel Miguel. O sea, imagínense, contra el rango, ¿no? Uno de los rangos más altos, un arcángel, y entonces se pelea y no se halla lugar para este dragón y los suyos en el cielo, y entonces es desechado. Dice, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nos está contando la historia de dónde surge este dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. También recuerden que el diablo se puede, o sea, hay una historia, hay una parte en la Biblia cuando dice que en el libro de Job, que Dios le manda llamar al diablo. Y dice, ¿dónde andas? Como que viene a darle cuentas. Ahí es justamente podemos entender esta parte, que el diablo ya no volverá a tener acceso a ese lugar, a esa conexión con Dios, o ese lugar, a ese punto medio, podríamos decirlo así, con Dios para que Dios le dé instrucciones de cualquier cosa, o le diga, tiene ciertas limitantes, o como lo vemos en Job. Ya no tendrá acceso, sino es completamente desterrado, quitado, y ya en ese momento en la tierra empieza a ser de las suyas. Por eso dice que porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, que hoy en día todavía ese diablo, o el diablo, todavía nos sigue acusando. Si Isa, Ivonne, Moni, Susi, Isa Suárez o un servidor nos equivocamos, lo primero que hace el diablo es, ¿ya viste lo que hicieron? Mira lo que hacen, mira, esos son tus hijos, y nos está acusando delante de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí habla de las vestiduras blancas. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Tiene poco tiempo para qué? Para terminar de juntar a todos los que se va a llevar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo. ¿A quién?
¿Quién es esa mujer? Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Se habla de los 3.5 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Cuando habla de este punto, del río, habla, o esa agua, o el agua que menciona, habla de multitudes, de ejércitos o de amenazas que vendrán contra Israel. Armas, un ataque directo, ejércitos en contra de Israel. Por eso dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fue sobre los demás, sobre los de las vestiduras blancas. Este punto no es como que pase después de la séptima trompeta, sino en el tiempo de los 3.5 años, esta situación se ve gestando. La persecución a Israel, el diablo suelto, el diablo buscando matar a los de testimonio, a los 144,000, a las personas que todavía en ese momento quieran entrar como los de las vestiduras de ropas blancas, ellos todavía estarán ahí y el diablo andará suelto buscando a quien destruir. Y luego aparecen los otros dos personajazos, dice la Biblia en el capítulo 13. Este es el otro tema que quiero que vean. Ahorita vimos al dragón o al gran dragón, que es el diablo. Y lo que yo el otro día les decía acerca de las dos bestias. En una pregunta que hizo Moni, si no me mal recuerdo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Los 10 cuernos es autoridad, las diademas es exactamente lo mismo, pero lo que dice que en las cabezas, podemos interpretar cuando dice, y la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, ahí nosotros podemos identificar a diferentes gobiernos. Dice que, bueno, por acá les pongo, que semejante al leopardo, hablará de su rapidez y agilidad de los griegos, como el gobierno de los griegos. Pies de oso se refiere a los medos persa, habla de su fuerza y su ferocidad, que eran distinguidos los medo-persa por eso. Boca como de león refiere a Babilonia, un gobierno con poder fiero que devoraba. Y si se dan cuenta, todos este tipo de gobiernos, de este tipo de entidades, siempre buscaron ir en contra del pueblo de Dios. Siempre buscaron destruirlos, derribarlos, llevárselos cautivos. Siempre ha sido un ataque feroz en contra del pueblo de Israel. El diablo ha tenido una constante obra en contra del pueblo de Israel. Hablamos de los imperios egipcio, asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el gobierno propiamente del anticristo. Por eso habla de las 7 cabezas. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto hace referencia a que el anticristo hará algunas artimañas de alguna forma para convencer a los que sigan en la tierra, que hará este tipo de acciones para que la gente diga hace milagros, hace señales, hace prodigios, tal vez no es malo, tal vez no es malo. En algún libro que leí acerca de interpretación de Apocalipsis, de un teólogo,
dice que esta herida probablemente puede ser una herida ficticia, solo con el objetivo de obtener el poder y la credibilidad de las personas, porque en ningún otro lugar dentro de Apocalipsis habla de esa herida o que fue herido el anticristo. Y dice, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos 42 meses? 3.5 años. Nos volvemos a identificar acá o a topar con los 3.5 años nuevamente. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y es importante que en el versículo anterior dice que se le dio autoridad. No es que tenga la autoridad propiamente, sino que la autoridad es delegada de parte de Dios para hacer lo que está bajo la voluntad de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Allí ya las personas que mantengan el tiempo y la credibilidad con él, pues no tendrán esta oportunidad. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Esta otra bestia ya es, ya vimos al diablo, al anticristo, y esta otra bestia es el falso profeta. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es como su promotor, es como su manager, el que dice, vean, miren todo lo que hace, miren que es bueno, miren, es como su promotor, falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, a la bestia que ellos crearon, hicieron una imagen o harán una imagen, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Nadie puede comprar en ese momento ni vender si no tuviesen ese sello. Puede ser el nombre, porque mucha gente dice, va a ser el 666. No es el 666. Es una marca específica, es una marca de hombre. Dice, aquí hay sabiduría, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, cualquiera de los dos. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues su número de hombre, pues es número de hombre. El número de hombre es el 6. ¿Por qué es el 6? ¿Qué me dice por qué es el 6? Yo sé que ustedes saben.
Porque fue el día en que fue creado, ¿no? Muy El bien, hombre. Moni, muy bien, excelente. Fue el día en que fue creado, el sexto día, el número 6. Pero el número 6 es previo al número 7. El 7 nos habla de perfección, porque en el día 7 estaba todo creado. El 7 es perfección. Entonces, la imitación siempre llega uno antes de la perfección. Y el 666 habla de no la perfección, previo a la perfección, que no es perfección, y habla, por eso son 3 números: el anticristo, el diablo y el falso profeta. Una imitación de la Trinidad. Solo es una imitación. No es que las personas vayan a ser marcadas con el 666. Puede ser que traigan un número, o puede ser que traigan una marca, o puede ser que traigan un nombre. Pero solo teniendo eso van a poder comprar y van a poder vender. Es decir, todo el mercado se manejará bajo este esquema. Por eso algunas personas han pensado en algún tiempo de COVID, cuando estuvimos dando clases en el tiempo de COVID, la gente no se vacunaba porque decía que pues la vacuna contenía un chip y que ese chip que era parte de la marca y muchos puntos, ¿no? Para que esto suceda, tiene que pasar algo y lo tenemos ya bien claro, que es el rapto. Si el rapto no ha sucedido, esto no pasará. Entonces tengamos paz. Si alguien no se había vacunado, mañana corra a vacunarse por esta situación y ya pueden estar a salvo del COVID. Recuerden que la medicina es parte del amor de Dios hacia nosotros. Es parte de su cuidado, y si Dios nos quiere curar por medio de la medicina, gloria a Dios. Mientras seamos sanados, la verdad, gloria a Dios. Si Él quiere usar un milagro, quiere usar sanidades, quiere usar medicina, Él lo puede hacer como Él quiera, pero que Dios haga en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, tengamos paz. También alguna vez me preguntaban si los chips de rastreo que hay, todo está perfilándose, todo está perfilándose. Una vez Paz Jonah lo mencionaba, y él decía, hoy en día ya las transacciones son por medio de una tarjeta, por medio de un código incluso. Ya en algunos lugares, pues hay como chips específicamente. Por ejemplo, ya incluso ya no tienes que meter en algunas terminales la tarjeta. Ya nada más por medio de NFC se llama, lo pones así encima de algo, como en el metrobús o en el metro, y ya puedes pagar o puedes hacer algo, puedes hacer una transacción. Existen ya los bitcoins, diferentes tipos de monedas que empiezan a perfilarse para este momento. ¿Para qué? Para que no sea extraño. Para que la gente en ese momento ya no estará en la iglesia, pero para que la gente diga, bueno, pues es parte de la evolución de la tecnología. Ahora voy a pagar, o sea, con esto, con mi chip, con mi marca, no sé qué, ¿no? Para poder comprar, vender, poder moverse en el mercado, la gente va a tener que estar marcada. Importante, importante, si alguien se marca o se sella, en ese momento ya perderá toda oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Solo se sellen. Si alguien piensa en quedarse, yo sé que no, pero solo no se vayan a sellar, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? Sí, vale. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias te damos a ti, Dios y Padre nuestro, por tu palabra, Señor, porque nos edifica, pero también, Señor, nos hace responsables. Y permite, Dios, que nosotros atesoremos cada una de las letras, cada una de las palabras, Señor, que hoy hemos leído, Señor, justo en tu palabra, Dios. Permítenos atesorar y también guardar con temor y temblor la salvación que tú nos has dado, Dios. Será un privilegio ser parte, Señor, de la iglesia elegida para irse contigo en el rapto y evitar todo este dolor en nuestras vidas. Si tal vez hoy puede ser difícil vivir, no lo imaginamos, Señor, en la tribulación. Por favor, permítenos siempre estar a cuentas contigo, porque anhelamos, Dios, que los nuestros y nosotros
nos vayamos contigo en ese arrebatamiento. Te lo pedimos, Dios, que guardes nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues hasta aquí nuestra clase. Nos vemos la siguiente semana. No se les olvide preparar su material de sus expos. Cercan los días, ¿vale? Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen bonita noche. Descansen. Bye, bye. Gracias, maestro. Bendiciones. Gracias a Dios. Chao, chao.